Dejamos en el anterior programa dedicado a la política, a la teoría política en la antigua Grecia, con un pensamiento que nos hablaba de bien y de justicia. Vamos a ir ahora, en este transcurso de la historia y del pensamiento filosófico y del pensamiento político, a la política en la modernidad. La política en la modernidad tiene una ruptura con este pensamiento, con esta idea con la que comenzábamos el programa. Y de esta idea y de este pensamiento nos va a hablar el profesor de filosofía Antonio Sánchez. Bienvenido. Hola Isabel, ¿qué tal? Profesor Sánchez, hablábamos de justicia, hablábamos del bien, hablábamos de estos conceptos cuando hablábamos de la política en la antigua Grecia. En este programa que vamos a dedicar a la política en la modernidad, a esta teoría política en la modernidad, ¿qué queda de aquello? ¿Qué queda del bien? ¿Qué queda de la justicia? Vamos a hablar de autores, por supuesto, hablaremos de Maquiavelo, pero también de esa ruptura con un pensamiento filosófico que provenía de alguna manera de Platón o de Aristóteles, para entrar en un camino diferente. El Renacimiento inaugura una nueva teoría política que supone también una nueva teoría del hombre, al fin y al cabo. Porque una vez que nos hemos desprendido de cualquier subjeción, una vez que no podemos determinar cuál es la naturaleza humana, ni en una naturaleza general, ni en un ámbito divino, donde conseguiríamos nuestro destino en base a una decisión trascendente, a una decisión ajena. Si ya no somos ni hijos de la naturaleza que nos ha otorgado una esencia que tenemos que realizar como en los griegos, y tampoco somos hijos de un Dios que nos haya determinado un camino de realización, en este caso trascendente, como podría ser la salvación, nos hemos quedado en el vacío. Ese vacío es un vacío en el que no operan leyes necesarias, en el que la única ley que opera es el conflicto, el choque, la violencia de todos contra todos, la fuerza de las ambiciones, de los deseos, que encontrándose en una lucha abierta en la que todos desean lo mismo y no lo pueden alcanzar, no tienen más remedio que colisionar y llegar a ese espectáculo de la batalla de todos contra todos, que va a ser uno de los puntos de partida de la filosofía política en la modernidad. Cuando se derrumba de alguna manera la hegemonía del papado y también con ello pues se derrumba el orden jerárquico del momento, de este periodo feudal, hay una serie de cambios, que son todos estos, que se van produciendo, quizá no todos de golpe, pero sí poco a poco, un derrumbe de todo lo que se pensaba hasta el momento, y en todo ello tiene una gran relevancia, tiene una importancia, un nombre. El nombre de Nicolás Maquiavelo, siempre unido, por supuesto, a lo que es la teoría política de la modernidad. Maquiavelo va a inaugurar este modo nuevo de hacer política porque, por una parte, va a deslindar la ciencia política de cualquier otro tipo de actividad. Ya no podemos situarla en la realización de una supuesta esencia humana, siempre teniendo en cuenta que lo humano es muy diferencial en Grecia. Los humanos, como dijimos en el anterior programa, los hombres de la polis, están divididos según sus opciones porque por naturaleza tienen tendencias variopintas. Pero a ninguna de ellas podemos referenciar ya el ser humano dentro de este planteamiento. El hombre solo es considerado una potencia casi ciega, un mero deseo que colisiona con el resto de las ambiciones. El punto de partida es muy pesimista. El hombre choca con el resto de los hombres porque en principio es una fuerza ciega y una fuerza en cierto modo pasional, irracional, descontrolada. Es una violencia primitiva el hombre, y esa violencia primitiva solo va a poder ser de alguna manera ordenada por una segunda violencia. Una segunda violencia que se otorga a una institución que sería el Estado, que ya no es la polis griega en absoluto, que es fundamentalmente organización del poder y gestión del dominio y de la fuerza, que solo imponiéndose sobre las violencias particulares, sobre ese estado atómico de colisión que es esa sociedad humana
en su origen, puede establecer un mínimo orden para que se pueda mínimamente mantener las constantes vitales, que es a lo único que tiende la política en la modernidad desde un principio. No tiende a una excelencia, a un arete, a una plenitud de la virtud, sino simplemente a un mantenimiento de la supervivencia. Es como si tuviera que haber un equilibrio y un equilibrio complicado. De hecho, aquí Maquiavelo dice que los hombres se encuentran siempre en situación de lucha y competencia, que amenaza además con degenerar en anarquía abierta a menos que les limite la fuerza que hay tras el derecho, es decir, el poder del gobernante, el poder del Estado, en alguna manera, ese concepto de Estado-nación que empieza a existir con fuerza a partir de Maquiavelo. Efectivamente, y este planteamiento lo van a asumir teóricos posteriores, incluso en algunos momentos con los mismos términos que Maquiavelo. O sea que el planteamiento de Hobbes, que va a ser definitivo, o el planteamiento de Locke, parten también de esa violencia primordial, de esa violencia prioritaria, e incluso aunque algunos piensen que lo definitivo en Rousseau, que sería el tercer teórico de la teoría contractualista, insiste en algo diametralmente opuesto a lo que ya ha planteado Maquiavelo. Ese concepto de la bondad natural del hombre, que hay un recurso a una especie de situación natural, lo cierto es que simplemente se pone como una especie de origen perdido, de origen absolutamente mítico, porque lo que se encuentra Rousseau es el estado de desigualdad. En el estado de desigualdad lo que ocurre también es la violencia como hecho constitutivo de la sociedad política, como hecho que reclama la sociedad política. En ese sentido, lo que nos vamos a encontrar en todo el desarrollo de la modernidad es ese punto de vista que entiende al ser humano como conflicto y como violencia, y al poder como el único recurso con el que contamos para poder establecer un equilibrio de fuerzas que nos permita una supervivencia y, en cierto sentido, también la posibilidad de mantener los mínimos recursos, los bienes a los que tenemos derecho y una mínima libertad que solo podemos conservar gracias al establecimiento de un Estado fuerte. Un Estado fuerte que en el caso de Hobbes será un Estado absoluto, un Estado de una potencia tremenda, porque los hombres convertidos ya en súbditos del Estado delegan toda su fuerza en un gobernante que sea capaz de imponer, mediante la fuerza, un orden y una paz, y en la medida en que sea capaz de hacerlo será un gobernante legítimo. Lo que legitimará en Hobbes al gobernante será su capacidad de establecer ese gobierno fuerte y riguroso, algo que en cierto modo le pedía también Maquiavelo al gobernante en Italia, y máxime cuando una de las fuerzas de ese poder va a ser el ejército. Recordemos que Maquiavelo deseaba y envidiaba esa capacidad de organización militar que tenían, por ejemplo, la nación española, ¿no? El Estado español, la corona, para organizar un ejército fuerte que fuese capaz de enfrentarse a cualquier tipo de violencia externa y ser capaz de reprimir también cualquier tipo de violencia interna, de guerra civil. En Locke, en el contractualismo de Locke, lo que vamos a encontrar es la necesidad de mantener una libertad primordial, una ambición primordial que nos hace poseedores de nuestros bienes y de nuestras posibilidades, vamos a decirlo, de hacienda privada, de patrimonio, al fin y al cabo. El Estado está constituido como herramienta que sostiene, que protege esa libertad primordial. Y por último, las formas más, si queremos decirlo así, republicanas de Rousseau, lo que está en juego es la posibilidad de paliar una desigualdad inicial en la que es imposible la supervivencia. O sea, paliar, al fin y al cabo, en un contrato donde delegamos también parte de nuestros derechos, poniéndolos al servicio de lo común, de esto que llama Rousseau la voluntad general, que tiene como fin, fundamentalmente, equilibrar las diferencias de la desigualdad provocadas por la propiedad privada, que lo que han tenido como consecuencia es la misma guerra abierta que venimos notando desde el principio de la modernidad, de una guerra de todos contra todos. En este camino desde Maquiavelo, pasando por Hobbes,
pasando por Locke, pasando, por supuesto, por Rousseau, está el término contrato social, cuando llegamos a Rousseau, en el sentido de que este equilibrio, además de fuerzas, tiene que de alguna manera plasmarse con distintos matices, como estamos oyendo, pero en cualquier caso, aunque con distintos matices, este contrato empieza a surgir y de ahí surge esta modernidad que ahora veremos, a ver, después del contrato social de Rousseau, qué es lo que ocurre. ¿Qué concepto es el concepto del individuo? El individuo como lucha contra otro individuo, el Estado que lucha también contra el individuo y el individuo contra el Estado. En realidad todo se convierte y se pierde este principio de bien, de justicia que habíamos comentado cuando hablábamos de Grecia. Sí, porque en lugar de ser lo político el lugar donde ocurriría el equilibrio y la realización, lo político vendría a ser el artificio necesario de un ser puramente insociable, que es como lo va a caracterizar después Kant, pero que no tiene más remedio que ser sociable porque diríamos a la fuerza ahorcan. Porque el mal menor, que es el Estado, que es el término que utiliza Maquiavelo, al fin y al cabo, viene a ser más recomendable que una situación de anarquía, de caos, que conllevaría ya la destrucción total de la sociedad humana de la que se tratase. Un mínimo de Estado es necesario y sobre todo cuando las sociedades crecen de tal manera que se convierten en sociedades gigantescas y el conjunto de tensiones internas es tan destructivo que los individuos que pueden formar parte de ese pacto, o sea, aquellos que tienen suficiente poder, suficiente fuerza, suficiente agresividad, y en ese sentido los que van a formar parte del contrato son poderosos y van a tener la posibilidad de delegar su poder. El Estado existe y se construye sobre la delegación de ese poder, y la delegación de ese poder es la misma esencia del contrato. Es un artificio como tal, porque no se sostiene en la medida en que esa posibilidad no ocurre de manera, vamos a llamarlo, necesaria, sino que ocurre fortuitamente, ocurre porque en la historia de desarrollo de esas sociedades el acontecimiento crucial lleva a tener que pactar, a tener que construir el contrato. Ese contrato puede ser hasta expreso. En cuanto, por ejemplo, uno de los momentos claves del desarrollo de la política de la modernidad, que es la guerra civil en Inglaterra, obligó a los que se habían enfrentado al rey a constituir un nuevo tipo de organización política, el Parlamento, y un nuevo tipo de relación contractual que generaba también una nueva figura política, que era el ciudadano inglés. Por supuesto, el burgués con poder para poder formar parte de ese contrato y, por tanto, ofrecer en él la parte de fuerza y de violencia que podía aportar. No obstante, tanto el Estado como el individuo siguen en esa lucha después del contrato social de Rousseau, también durante todo el siglo XIX, con el establecimiento además de otros modelos políticos. Sí, el conflicto no desaparece. El conflicto simplemente se negocia. Y en la medida en que ocurre esto, sigue latente. Puede hasta agigantarse. En aquellos momentos en los que el choque entre el poder constituido, el Estado, y aquellos que han contribuido a constituirlo delegando su fuerza y por tanto interviniendo en el contrato, llega a producir una tensión tan grande que el Estado deja de ser legítimo y se producen todo ese juego de revoluciones y de conflictos que van a ir cambiando las formas del Estado en el siglo XIX y en el XX, en cierta medida agigantando estos modelos y llevándolos casi a su forma monstruosa, a su carácter, vamos a decirlo con un término, totalitario. Y donde de pronto nos encontramos con el último modelo de este contrato, que es aquel que ocurre entre los individuos convertidos en masa y el Estado convertido en modelo totalitario. O sea, entre los modelos fascistas y los modelos totalitarios stalinistas, que sería ya pues la quinta esencia de las tensiones de esta violencia
y este poder llevados a su máxima expresión. No obstante, y en esta lucha declarada, pues hay dos autores, hay muchos, pero quiero citarlos porque yo creo que nos explican muy bien lo que venimos diciendo a lo largo del programa. Schopenhauer decía que el Estado no es más que el bozal que tiene por objeto volver inofensivo a ese animal carnicero, el hombre, y hacer de suerte que tenga el aspecto de un herbívoro. En este caso es el Estado el que amordaza al hombre. Nietzsche, sin embargo, decía: ruge ese monstruo, no hay nada en la tierra que esté por encima de mí. Yo soy el dedo imperativo de Dios. En cualquier caso, esta lucha que a partir de Maquiavelo se viene dando en el pensamiento político y en la teoría política. Figúrate que es muy curioso porque dice, le otorga el aspecto de un herbívoro. Eso no significa que haga de él un herbívoro, solo le otorga el aspecto de una ovejita mansa. Por otra parte, claro, esa ovejita mansa en algún momento reclama su fortaleza, reclama su voluntad de poder. Llegados al punto en el que triunfa el Estado, vamos a llamarlo democrático en ese sentido, el Estado del contrato, Nietzsche, que se enfrenta a toda la historia de eliminación de las fuerzas, de reducción de las potencias, a esa historia que lo que nos ha traído es el nihilismo, la forma en la que hemos ido convirtiendo la vida en un acto sin sentido, en un acto sin valor, y que por tanto tiene a la ética moderna, sobre todo al concepto de deber kantiano, que es tremendamente cívico, y al Estado configurado como Estado democrático y Estado poderoso que domina las conciencias desde la posibilidad de administrar el poder, tiene a esos dos polos que son monstruosos para Nietzsche como principales ejes sobre lo que se articula una sociedad decadente, una sociedad que tiende realmente a su muerte. Y ante eso solo queda el grito y la rebelión de un hombre que desde su fortaleza, casi en una vuelta al instinto y a la naturaleza, al fin y al cabo, se revela gritando su autonomía, su verdadero poder. Y profesor Sánchez, si llegamos al día de hoy, al año 2015 ya, el hombre ha perdido ese concepto de hombre natural del que hablábamos cuando hablábamos de Grecia, tampoco es ya un hijo de lo divino. ¿Qué es lo que queda dentro de la teoría política? ¿El hombre en ese engranaje qué papel tiene? Pues yo creo que lo que encontramos es este momento de discusión interesantísimo para la filosofía, que ya hemos visto en algunos programas aquí mismo, cuando hemos hablado de Badiou o de Rancière, ¿no?, en la política, y este reto que tenemos abierto actualmente, donde no nos satisfacen del todo los contratos de la modernidad, pero también somos conscientes de cuál es el juego de fuerzas en el que estamos sumidos. Y el hombre en este momento, ¿en qué se ha convertido? ¿En qué se ha convertido como animal político y dentro de la teoría política? A veces llegamos a tener la sensación, como dijo Althusser, de que somos un conjunto de átomos que se mueven en un espacio vacío de un modo tremendamente azaroso y que a veces encontramos en nuestros choques la posibilidad del acontecimiento. Y ese acontecimiento puede ser en ocasiones terrible y en ocasiones incluso provocarnos una fugaz felicidad. Muchas gracias, profesor Sánchez. A ti, Isabel.